Hola y bienvenidos a nuestra exposición. Los nombres de los integrantes se encuentran en la parte de abajo y el título de nuestro artículo es Influencia de la geoquímica de la roca madre en el crecimiento de la vegetación mediante la regulación de la capacidad de retención del agua del regolito. Los autores son 9 y son de China, el Reino Unido y Bélgica. La fecha de publicación 13 de mayo del 2020 y en la parte de abajo se encuentra el nombre de la revista. Como introducción encontramos que para poder interpretar y predecir la estabilidad y la resiliencia de los ecosistemas terrestres es fundamental comprender las variantes espaciales que se rigen en la productividad de la vegetación. Este artículo es importante ya que la mayoría de los estudios relacionados con la productividad de la vegetación se habían limitado al clima y al suelo. Sin embargo, aquí se abordan los componentes subterráneos más profundos como es el lecho rocoso. El lecho rocoso tiene una gran influencia en las plantas del suelo ya que puede regular las propiedades químicas y físicas del suelo, así como puede suministrar metales pesados que en consecuencia inhiben el crecimiento de las plantas. En las regiones de rocas calcáreas las composiciones del lecho rocoso tienen una gran influencia en el regolito, por lo que podrían desempeñar el papel principal en el crecimiento de las plantas. En las regiones kársticas, que son las que están abordadas en este artículo, se componen principalmente de componentes altamente solubles que se pueden disolver fácilmente con el agua de lluvia, y esto puede conducir a la formación de grietas dentro de la superficie del lecho rocoso. Esto es importante porque esto va a limitar la retención de agua en el regolito, por lo que también va a limitar la productividad de la vegetación, como se puede observar en la figura 1, que es la ilustración de la hipótesis de los autores. Metodología. Características regionales. Área 128.480 km² con la siguiente ubicación. La composición del suelo de 36% rocas metamórficas ígneas y 64% carcástico. Con un clima monzónico húmedo subtropical con una precipitación de 730 a 2.300 milímetros. La recopilación de la información se hizo la selección de 23 puntos con unidades de zona crítica en un radio de 20 kilómetros y con estación meteorológica. La calidad de los datos de precipitación. Datos recopilados por 10 años de precipitación de diferentes estaciones meteorológicas. La predicción de variables por productividad primaria neta. Se seleccionaron 7 variables. 3 sitios de muestreos para cada unidad de zona crítica. Sitios seleccionados se mantuvieron lejos de granjas, pueblos o ciudades, con una distancia de 5 a 50 metros entre sitio, con la profundidad de 0 a 30 centímetros en el muestreo. La estimación de la tasa de pérdida de agua de regolito. Se evaluó la tasa de pérdida de agua de regolito utilizando un índice basado en satélites. Se calculó como la variación promedio en índice de sequía, temperatura, vegetación durante los periodos secos. El análisis estadístico se realizó y se determinó la importancia relativa de la variable. Los modelos lineales se realizaron por el siguiente software y la selección del modelo se realizó por la función dragar en el paquete. Modelo de la ecuación de la productividad de la vegetación. Fue desarrollado un modelo de ecuaciones estructurales para comprender las relaciones entre la geoquímica y se evaluaron las influencias del clima y las variables del suelo sobre la productividad primaria neta, así como las relaciones con la tasa de pérdida de agua de regolito. Cálculo de la relación índice de vegetación de diferencia normalizada a temperatura. Se seleccionaron 12 regiones kársticas para detectar sus señales de variación de temperatura de la productividad de la vegetación. Comenzando con la parte de resultados, tenemos la obtención de un mapa de la zona de estudio en el que se encuentran ubicadas las 23 unidades de estudio. Aquí se tiene en una escala del 1 al 5 la actividad primaria neta representada por colores, mientras que en los círculos tenemos la composición del lecho rocoso en cuanto a su geoquímica. Para las variaciones regionales de variables predictorias, de norte a sur en las 23 unidades se tiene que la temperatura promedio anual desciende de 19.9 a 11.2 grados centígrados, mientras que la precipitación anual aumenta de 739 a 2.300 milímetros. En cuanto a la variación de la geoquímica del lecho rocoso, la concentración de óxido de silicio va de 2.4 a 49.3%, mientras que la del óxido de calcio va de 4.8 a 74.2%. Otra variación regional fue la tasa de pérdida de agua del regolito, que fue evaluada por las variaciones de la humedad del regolito en periodos secos, y esta humedad fue a su vez representada por el índice de vegetación en temperaturas de sequía. Aquí se encontraron 428 eventos de sequía de 2001 a 2010, 75% de ellos con duración menor a 10 días. Los valores de índice RWLR, PRSI y BRCA
mostraron diferencias significativas entre las áreas con mayor cantidad de carbonatos versus las de menor cantidad. En cuanto a las relaciones de la actividad primaria neta y sus variables predictoras, se encontró que dos de las variables predictoras que mostraron relación significativa fue el índice RWLR con una relación negativa y la temperatura anual media o MAT con una relación positiva. En cuanto al RWLR, tiene mayor potencial para predecir la variación del NPP que otras variables climáticas y del suelo que fueron consideradas. En cuanto al RWLR, también se tiene que la cantidad de óxidos de silicio o óxidos de calcio muestran correlación negativa y positiva respectivamente. La influencia de la geoquímica en la producción primaria neta afectando la tasa de pérdida de agua del regolito. Después de haber modelado las ecuaciones y hacer otro análisis, se determinó que los elementos contenidos en la base tenían un mayor poder explicativo que el MAT. Los lechos rocosos de silicio y de calcio explicaron un 49% de las variaciones de la producción primaria neta, mientras que el MAT explicó solo un 10%. Cuando se modelaron las ecuaciones, se dividieron los lechos rocosos de silicio y de calcio para evitar problemas de colinealidad. Después se determinaron que los lechos rocosos de silicio y de calcio estaban altamente relacionados con la tasa de pérdida de agua del regolito. En este caso, el lecho rocoso de calcio tenía una relación positiva con la tasa de pérdida de agua y el lecho rocoso de silicio tenía una relación negativa. Después se demostró que la tasa de pérdida de agua estaba relacionada negativamente con la producción primaria neta. Relaciones entre la actividad de la vegetación y temperatura de las regiones kársticas del mundo. Para esto se utilizó el índice de vegetación de diferencia normalizada en un transcurso de tiempo de abril a septiembre. Este se utilizó como medida para evaluar la vegetación. Se seleccionaron 12 diferentes regiones kársticas alrededor del mundo. Estas se ubicaban en latitudes medias del hemisferio norte. 6 de estas 12 regiones mostraron correlaciones significativamente bajas entre el índice de vegetación y la temperatura media para la temporada de crecimiento, y 4 de ellos mostraron altas correlaciones en comparación con las áreas de sus alrededores. Esto nos sugiere que el carbonato podría alterar el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de la vegetación. Y en esta podemos ver las 12 zonas kársticas, son las que están señaladas con color azul. En cuanto a discusión, como primer punto se determinó que la geoquímica del lecho rocoso puede regular la productividad de la vegetación debido a la influencia de la capacidad de retención de agua en el regolito. Como segundo punto, la geoquímica del lecho rocoso puede relacionarse con su composición mineral de tal forma que influye en su capacidad de retención del regolito, y esto viene también relacionado al tercer punto, que indica que los minerales resistentes a la disolución son diferentes en el lecho rocoso rico en calcio y rico en silicio. Esto resulta en un sustrato con capacidad de retención de agua diferente y en consecuencia un potencial de crecimiento de vegetación diferenciado. Otra discusión que hubo fue que las regiones kársticas, con una mayor concentración de calcio, produjo que el regolito se vuelva más delgado y por ende tuviera una menor capacidad de retención de agua, mientras que en las regiones con mayor concentración de silicio hubo una mayor retención de agua debido a la caracterización arcillosa. Por último, se discutió que el clima no puede descartarse debido a que también tiene que ver con la erosión y disolución de los lechos rocosos. Conclusiones. Primero, se concluyó que la geoquímica del lecho rocoso tiene gran potencial para influir en el crecimiento de las plantas en regiones kársticas, debido a que interviene en la capacidad de retención del agua del regolito. También de que se pudo subestimar el papel de la geoquímica del lecho rocoso en la productividad de la vegetación. Y por último, este estudio proporcionaría evidencia sobre la importancia del lecho rocoso en la vegetación, debido a que el funcionamiento de los ecosistemas terrestres está determinado por una amplia gama de procesos con interacciones complejas en toda la atmósfera, biosfera, pedosfera y litosfera. Para finalizar, se formularon 3 preguntas en el equipo. De acuerdo a los estudios realizados acerca del tema, ¿en qué nos podrían servir en un futuro? ¿Qué estimaciones podemos lograr con los datos obtenidos en este y otros estudios sobre el mismo tema? ¿Y qué relevancia tiene este estudio para una zona como la península de Yucatán?